Buenas tardes. Hoy nos acompaña Eduardo Prieto, doctor arquitecto internacional, para impartir la conferencia titulada El futuro del pasado, César Manrique y la arquitectura popular. Durante su ponencia hablará sobre el libro Lanzarote, Arquitectura Inédita, de 1974, interpretado como un cuádruple empeño, como un empeño documental de su autor, César Manrique, para registrar la riqueza de la arquitectura vernácula, como un empeño artístico, por cuanto sirvió para dar forma explícita a su compromiso con Lanzarote, como empeño social, pues logró acercar la arquitectura humilde a la población insular y concienciarla de su valor, y por último, como un empeño crítico, ya que contribuyó a elaborar la identidad de lo moderno. La conferencia del profesor Prieto se incluye dentro del espacio Fronteras y Direcciones del Progreso, destinado a revisar críticamente la idea de progreso, abordada desde perspectivas multidisciplinares. En este foro ya se ha contado con la presencia, entre otros, de Ramón Margalef, José Manuel Naredo, Fernando Sabater, Mara Ullé, Jorge Riedman, Susan George, Joaquín Estefanía, Íñigo Lozada, Remedios Zafra, María Teresa Vicente o recientemente José María Esquirol. Eduardo Prieto es doctor arquitecto internacional y premio extraordinario de doctorado por la Universidad Politécnica de Madrid. Es también licenciado en Filosofía y diplomado en Estudios Avanzados de Estética y Teoría de las Artes y en Filosofía Moral y Política. Actualmente es profesor titular de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid. Autor de varios libros, entre los que destacan Historia medioambiental de la arquitectura, La vida de la materia o La ley del reloj. Ha escrito numerosos artículos para Arquitectura Viva, El Mundo, revista de libros, y ha recibido premios nacionales e internacionales por su obra construida. La Fundación César Manrique quiere agradecerte la presencia hoy aquí con nosotros y a ustedes. Cuando quieras, tienes la palabra. Bueno, buenas tardes a todos. Lo primero, gracias por la invitación. Una vez más, la segunda vez que tengo la fortuna de compartir este tiempo y este espacio con la gente de Lanzarote y además para hacerlo a raíz o al calor de la figura de César Manrique. Es una figura, como voy a intentar hoy también transmitir desde el lado de su relación con la arquitectura popular, una figura paradójica. Voy a hacerlo a través del libro del cual se han cumplido el año pasado, se cumplieron 50 años, Arquitectura Inédita. Y me gustaría empezar a hacerlo por su propio título. Cuando César Manrique subtitula el libro, por supuesto, después de lo previsible que es hablar de Lanzarote, habla de su arquitectura, también hasta cierto punto es previsible, pero no es tan previsible la palabra inédita. Inédito quiere decir, en un contexto literario, que no se ha publicado aún. Pues puede ser una arquitectura que no se ha publicado en ciertos libros, y es cierto, no se había publicado, por lo menos la de Lanzarote. Pero probablemente la palabra tiene unas connotaciones que pueden resultar más interesantes para el punto de vista que voy a intentar plasmar hoy, que es la idea de lo inédito como lo novedoso, lo nuevo, lo fresco, lo distinto. Yo creo que César Manrique trabajó en estas dos connotaciones. Documentar, antes se ha dicho, su empeño fue documental. Documentar una arquitectura a la cual no se había prestado demasiada atención, por no decir ninguna, darle un valor en el contexto de aquellos años. Por lo tanto, tiene ese sentido, efectivamente, cuando se publica el libro, es un libro inédito, sobre una arquitectura inédita, no publicada, pero al mismo tiempo utilizar esa arquitectura, utilizar la arquitectura popular como un modo de construir, ¿el qué? Construir cierta modernidad, construir no tanto el pasado, o no solamente documentar el pasado, sino construir de algún modo la utopía, construir el futuro. Ese es el título de la conferencia y eso es lo que voy a intentar transmitirles. El libro, o la relación de César Manrique con la arquitectura popular, se puede transmitir así de entrada con varias imágenes. Por un lado, y creo que es la fundamental, y terminaré hablando de esta imagen, y esta imagen va a aparecer varias veces a lo largo de la presentación de hoy, es una visión de una persona con su entorno, con su lugar, con su contexto. Es una relación a través de una mirada muy peculiar, no es una mirada previsible, es una mirada intencionada. Tiene que ver, por supuesto, con unas vivencias, tiene que ver con la relación intensa y el conocimiento intenso que tiene quien vive en un lugar y quien ha crecido en ese lugar y por lo tanto lo puede documentar. Pero al mismo tiempo, enseguida lo veremos, es la mirada de quien
redescubre su lugar después de haber estado fuera y por lo tanto lo mira. Ya no lo mira tanto como una persona de Lanzarote, sino lo mira como alguien que ha construido su mirada, muchas veces viajando, y casi siempre viajando, porque el aprendizaje de César Manrique se hizo sobre todo menos por los libros y más por los lugares, ¿no? Conociéndolos, y redescubre. Y es capaz de proyectar ese descubrimiento hacia el futuro, como decía. Es una mirada también que tiene que ver con el pasado, con sus vivencias, con esas experiencias que él transmite una y otra vez en sus textos de su juventud, en los paisajes tan poderosos de Lanzarote que él pues, se pateó, ¿no? como amante en la línea de estas costumbres que hacía una élite, ¿no? En los años 30, los años 40, de redescubrir y descubrir los lugares paseándolos, ¿no? Esa tradición del caminante moderno, no el caminante tradicional, sino el caminante moderno, el caminante que no tiene que ir a algún sitio porque tenga que hacer una gestión, sino porque simplemente utiliza el viaje, el camino, como un método de descubrimiento del lugar y de sí mismo. Y también es una mirada que está tan presente y la construye que permite construirse a sí mismo. César Manrique construye la mirada sobre la arquitectura popular, construye en buena medida la mirada sobre qué es Lanzarote, y en buena medida todos tenemos cierta visión, tanto la gente que vive en Lanzarote desde aquí como los de fuera de Lanzarote, mediada inevitablemente por César Manrique, y eso es algo extraordinario, para bueno y para lo malo, ¿no? Pero es extraordinario por distinto, por raro. Y al mismo tiempo, esta mirada le construye a sí mismo. Las fotografías de César Manrique de los años 30, de cuando era joven, de los años de formación, nos hablan de una persona que evidentemente no es cualquiera, es alguien que tiene una personalidad, tiene un carácter, y va a encontrar esa relación con el contexto, la prolongación de lo que él quiere ser, de lo que es. Se nota rápidamente cuando hace sus primeros encargos en Lanzarote, pues esa imagen que hemos visto, ¿no? En este caso del fornido joven con el camello, pues se traducen en una especie de arquetipo esencialista sobre ciertas ideas de lo rural y ciertas ideas de lo popular. Y en realidad lo hace también en su propia pintura. Su pintura, la pintura de su primera etapa, es una pintura muy ceñida, todavía antes de descubrir las vanguardias, ¿no? Y de ejercerlas, pues es una pintura muy marcada por el contexto y por este paisaje en el que aparecen dos elementos que vamos a ver a lo largo de la charla y dos elementos fundamentales que entran en resonancia, y creo que esta es una de las claves. No es tanto la arquitectura como un objeto, probablemente la arquitectura que más interesa a los arquitectos, la arquitectura como un estilo, que también lo veremos, pero no solamente es eso, sino sobre todo la arquitectura en su lugar, la arquitectura en el contexto, la arquitectura como elemento que construye el territorio y al mismo tiempo es construido por ese territorio. Esta dualidad la vamos a encontrar, ¿no? El volcán y la casa, lo oscuro, lo telúrico, lo que tiene que ver con el terreno, con lo blanco, que tiene que ver con la forma, que tiene que ver con la construcción a mano. Esa tradición, o digamos esa dicotomía, que al mismo tiempo es una complementariedad, es una de las claves de la arquitectura y de la mirada de César Manrique. Bueno, César Manrique mira, y vamos a empezar hablando casi de esta imagen y terminamos con una imagen muy parecida, si no la misma. ¿Y qué mira? Pues mira su lugar, mira las islas, mira Lanzarote. Y las mira no de cualquier manera, su mirada está mediada en buena medida por esta noción de jardín, de lo distinto. ¿Cuándo tiene esa visión de lo distinto? Pues la tiene, sobre todo, podemos imaginar que ese alumbramiento se produce en su etapa de Nueva York. 1964-1966, donde descubre o redescubre las vanguardias y las vive y decide en un momento dado volver a su isla y convertir su isla hasta cierto punto en vanguardia. Y esto sí que es una singularidad, ¿no? Pasar del objeto, pasar del estilo, pasar de las cuestiones que interesan a los artistas a de repente entender que una obra de arte puede tener más que ver con el territorio que con pintar un lienzo. Convierte en su propia utopía. Ese es el contexto en el que nace esta obra, precisamente cuando César Manrique vuelve de Nueva York y en el año 66 empieza a trabajar sobre esa utopía, sobre ese proyecto, sobre esa obra continua que va a ser Lanzarote desde este momento hasta su muerte. 20 años, 30 años de una intensidad de trabajo extraordinaria, de las cuales una intensidad que produce probablemente la obra más duradera en cuanto a su impacto, la obra de mayor calado probablemente de toda su obra, porque cambia la mirada, que es precisamente este libro. Más allá incluso de las obras que construye, seguramente más allá de lo que pinta, este libro como una especie de manifiesto. Es un manifiesto. Está casi todo lo que va a hacer después y lo que ya había hecho antes, pues se puede considerar como un manifiesto retroactivo de lo que justamente había hecho
8 o 6 años antes y lo que va a seguir haciendo después. Un libro del año 1974, como he dicho anteriormente. ¿Por qué es un manifiesto? Y luego entraremos un poquito más en detalle. Y lo voy a contar a través de varias imágenes. Es un manifiesto porque le da más importancia, como he dicho, a la visión sobre el territorio, al paisaje, a la mirada de lo amplio, que a la mirada del objeto, de lo pequeño, de la arquitectura. No solamente va de arquitectura y va de agricultura, intentando buscar la raíz común, que es probablemente la palabra cultura. Esta visión, insisto, no es una visión habitual de aquellos años, es una visión muy propia de él, aunque tiene que ver mucho con el contexto cultural de aquella época. Es una mirada también social, de un Lanzarote que finales de los años 60, principios de los 70, todavía, como tantas zonas de España, estaba anclada en ciertas estructuras de relación social que se plasmaban en la arquitectura, se seguían plasmando y cristalizando a través de la arquitectura, pero también en el vestuario. César Manrique es una persona muy interesada también en el vestido, la etnografía, etc., ¿no? Por lo tanto, también es una mirada, como decía, una mirada que va a convertir la arquitectura en expresión de algo más. Expresión social, expresión etnográfica, expresión de las costumbres, modo de colonizar el territorio, de construirlo, pero por supuesto también como unos valores estilísticos, como un lenguaje, como una aspiración estética. Cuando César Manrique mira esta arquitectura con este ojo infalible que tenía, son unas fotografías extraordinarias, si han tenido oportunidad de verlas en la exposición que todavía está en la Fundación César Manrique, no solamente en el libro, verlas en gran formato, uno se da cuenta de que tiene una visión de ojo absolutamente acertado, ¿no? Tanto en el encuadre como por el tema. Y realmente está buscando cierta idea, como digo antes, cierta idea de modernidad. No le interesa tanto esto como un registro del pasado, sino como una proyección para hacer una arquitectura hacia el futuro. Una arquitectura moderna, pero anclada en lo vernáculo, anclada en la tradición, que se proyecta desde la tradición hacia el futuro. También, como decía, es un registro de costumbres, es un registro etnográfico de un mundo que está desapareciendo. Y en esto César Manrique se inscribe en la larguísima tradición de quienes han ido desde el siglo XIX, ahora hablaré un poquito de eso, pues considerando la cultura humana como algo que merece registro. Igual que merece registro, pues digamos, las costumbres de los animales, la historia natural, pues existe el lado de la historia humana, por supuesto, que tiene que ser estudiado, analizado, también en sus lados más modestos. No solamente las grandes obras vinculadas a los sucesos históricos, políticos, etcétera, sino también la vida modesta, en este caso la vida modesta de los campesinos, en la modestia todavía mayor de una isla aislada, como estaba entonces Lanzarote, ¿no? Hace 50 años, 60 años. Por tanto, son muchas miradas las que confluyen, porque también está ya la mirada social, y es muy interesante en el libro, aunque a veces no se habla tanto, cómo hay una mirada de situaciones intermedias, no solo de arquitectura, tampoco solo de territorio, sino de espacios entres, de las calles, de las plazas, de lo que queda al entre, ¿no? Que nos está hablando de la socialización de la arquitectura como un lugar de encuentro. Y por supuesto, y esto es una de las claves, es una mirada sobre la esencia de Lanzarote que César Manrique va a asociar pues, a lo telúrico, a lo volcánico, por supuesto. Va a considerar que esto es lo que distingue Lanzarote de cualquier lugar y es una especie de referencia esencial, incluso a veces podríamos tildarlo, mirado desde un punto de vista un poco crítico, quizá demasiado esencialista, pero por supuesto absolutamente necesario para entender un lugar como Lanzarote como una clave, como algo que distinga a este lugar de cualquier otro. Bueno, todas ellas confluyen y por lo tanto nos hablan de la vinculación de esta persona, nos hablan precisamente de Lanzarote como este lugar donde confluye, pero sobre todo todo confluye organizado, estructurándose en torno a la imagen famosa de las erupciones de 1730 y tantos, ¿no? Que sacudieron y cambiaron el paisaje de Lanzarote para siempre, como un hecho casi como fundador de la isla. Vamos a pasar y vamos a dar una especie de vueltas, de circunloquios, para acabar hablando de lo mismo, que es de César Manrique, porque es verdad que César Manrique era una persona muy narcisista, egocéntrica, un buen artista, y construía su personaje. Y eso es lo que le daba vitalidad precisamente al personaje, esa energía de hacerlo pasar todo por su mirada. Pero antes de volver a hablar de César Manrique y de intentar entender cuál es la clave, cuál es el secreto de la relación de esta persona con la arquitectura popular, vamos a movernos por otras islas. Hemos empezado hablando de Lanzarote, volveremos a hablar de Lanzarote. De camino vamos a irnos a otra, que es una isla que, en cierto sentido, anticipa ciertas ideas, ciertos conceptos
ciertas visiones de la arquitectura popular que están presentes posteriormente en la obra de César Manrique sobre Lanzarote. En realidad no es que César Manrique haya ido a estas otras islas, pero la mirada sobre estas islas determinan cierto modo de entender lo popular, cierto modo de entender la insularidad, que también está presente en él. Y en esto no estamos hablando de César Manrique como un arquitecto pensador, alguien que piensa como un arquitecto y lo hace de manera inédita, sino como alguien que continúa una tradición que está implícita en la modernidad, en los últimos 2 siglos. ¿Cuál sería la primera isla? Pues la primera isla probablemente sería Capri, una isla muy pequeñita en el Mediterráneo, frente a Nápoles. ¿Y por qué nos interesa esta isla? Nos interesa esta isla porque es una isla que se puede convertir en el epítome, en la síntesis, en la representación de lo que se ha llamado con mayúsculas lo mediterráneo. Lo mediterráneo. Es una mirada que se cierne sobre todo desde países nórdicos, que consideran lo mediterráneo como un lugar, bueno, aquí se ve, del clima siempre benigno, del sol, de una relación abierta con el exterior, con la vida, también como un lugar donde es posible encontrar los grandes paisajes clásicos que han desaparecido, pero que ahí todavía están estructurando el territorio, es posible leerlos, no solo como vestigios, sino como una manera de vivir, por supuesto también como un modo de construirse a sí mismo. Estos viajeros nórdicos, sobre todo de Centro Europa, ingleses también, que viajan a Italia y en particular se emociona especialmente al visitar el sur de Italia, Nápoles y en particular Capri, van a encontrar en estos lugares pues unos hechos, unas cifras, unas referencias que les permiten, por un lado, hablar de una aspiración, de una utopía, y al mismo tiempo les permiten construirse a sí mismos como artistas. Es un tópico, ¿no?, hablar de estos viajeros del siglo XVIII, del siglo XIX, que viajan a Italia, se forman y vuelven cambiados a sus países de origen. Bueno, pues si tuviéramos que elegir alguno de ellos o algunos de ellos, pues probablemente tendríamos que empezar por Goethe, el gran artista alemán, que escribe un famosísimo Viaje a Italia, un diario, donde precisamente va construyendo y va determinando la mirada posterior de Centro Europa sobre el sur. Por un lado, le da forma a una tradición, pero por otro lado también la reelabora y lo convierte en algo distinto. ¿Qué le interesa a él de Capri? ¿Qué le interesa a él de estos lugares? Aquí tenemos a Goethe en la campiña de Roma. Pues le va a interesar lo que vemos al fondo, le va a interesar ver en estos paisajes algo invisible, pero que a su juicio está todavía ahí. Ese mundo bucólico, ese mundo clásico, ese mundo de equilibrio entre el cuerpo humano y la naturaleza, entre el cuerpo humano y el entorno, que no existía o no había existido nunca a su juicio en los países nórdicos, que eran pues, mucho menos civilizados. Todavía en el siglo XVIII se pensaba que los países nórdicos eran menos civilizados que los del sur, ahora pensamos al revés, ¿no? Pero en esta época todavía estamos en ese momento y por lo tanto encuentra en el sur pues, una especie de cifra de lo clásico, el paisaje de lo clásico que había desaparecido pero que de algún modo estaba ahí. ¿Qué descubre Goethe? Lo escribe en su diario, aunque no lo elabora demasiado, pero escribe, también descubre la belleza, no tanto de lo clásico, pensemos en los templos, ¿no?, de la Magna Grecia, los antiguos templos griegos, las ruinas romanas, sino sobre todo también le va a interesar la belleza de lo trivial, de lo banal, de lo cotidiano, de lo pequeño, que está representado de una manera tan sencilla, de una manera tan eficaz, de una manera tan natural, de una manera tan espontánea, que se puede considerar otro modo de clasicismo. ¿Dónde lo va a ver eso? En la arquitectura popular. Va a ser de los primeros que se va a fascinar por la arquitectura popular del sur. Y hasta tal punto que cuando tiene que volver o vuelve a Weimar, ¿no?, a la ciudad donde vive, pues va a construir varias casitas y una de ellas va a ser una casita que está inspirada en la arquitectura popular. Hay tintes clásicos literales, pero sobre todo en un modo de vida clásico de relación más noble, más directa con el exterior, que probablemente tenga que ver mucho con ese viaje que hizo, ¿no? Otro ejemplo, casi todos son alemanes. Podríamos poner otros ejemplos también británicos. Schinkel, el gran arquitecto del siglo XIX, el gran arquitecto alemán, quizá, de todas las épocas, ¿no?, sobre todo de los últimos 3 siglos. Schinkel también viaja a Italia a aprender arquitectura clásica, pero cuando vuelve en su diario y en sus dibujos, lo que realmente más llama la atención no es tanto lo que pueda decir sobre arquitectura del clasicismo, que es un poco trivial, un poco lo que decía o diría cualquier arquitecto de la época, sino lo que él está ahí representado, descubre, mirando la bahía de Nápoles, viajando luego a Capri, qué es lo que vemos al fondo, mirando por la ventana, descubre el paisaje. Y dentro de ese paisaje descubre la arquitectura popular de nuevo. Y vuelve a decir lo mismo que Goethe, vuelve a decirnos, esta arquitectura sencilla que hace la gente del pueblo
es una arquitectura tan perfecta, tan integrada, tan perfecta en sus formas, ¿no?, por su sencillez, tan eficaz por cómo responde a las funciones, en este caso agrícolas o agrarias, tan noble en su aspiración a no ser ostentosa, tan abierta, tan exterior, que en realidad se construye con los materiales que tiene en torno y además da una respuesta climática adecuada a ese entorno. Es decir, que encuentra en la arquitectura popular la cifra de todo un modo de hacer arquitectura que hasta ese momento no se había valorado dentro de los cánones de la arquitectura en general y que merecía respeto. Y lo encuentra especialmente en la arquitectura popular del Mediterráneo. Este es un dibujo, por ejemplo, de Capri, de la arquitectura popular de Capri. Por eso he utilizado Capri como una referencia, porque es como el lugar donde se sintetiza y se densifica esta concepción de lo clásico a través de la arquitectura popular. Bueno, Schinkel, cuando vuelve a Alemania, tiene que hacer responder a los encargos del rey de Prusia, porque es el arquitecto de cabecera, ¿no?, del rey de Prusia, pues entre las cosas que hace está este pabellón en un palacio que hace a las afueras de Berlín, donde cuando tiene que dar respuesta a unos usos menos protocolarios de la corte, como puede ser un pabellón de descanso, un pabellón de reposo, una zona de baños, pues utiliza precisamente los invariantes. Podemos hacer la afinidad formal, ¿no?, entre unos y otros, los invariantes clásicos, pero al mismo tiempo vernáculos que ha encontrado en esa arquitectura. Uno lo puede visitar, y es verdad, uno está en Berlín, pero probablemente podría estar casi en una villa, ¿no?, en la Toscana, pero pues más exactamente una villa en Nápoles, una villa en Capri. Se convierte, por tanto, en algo aspiracional, diríamos hoy, en una arquitectura que habla de cierto modo de vida, un modo de vida más sencillo y en contacto con la naturaleza, contextual, podríamos decir. Una arquitectura, además, que se vive más o que se plantea más de dentro a fuera que de fuera a dentro, es decir, atendiendo a las condiciones de la vida, y esas condiciones se proyectan hacia el exterior, que una arquitectura planteada formalmente a través de la geometría, y unas geometrías que se imponen a los modos de vida. Por tanto, es una visión muy moderna la que se está planteando. Y podríamos decir que, en parte, la modernidad arquitectónica se inventa a través del descubrimiento de la arquitectura popular. Insisto, hasta ese momento no había ningún interés. Estamos hablando de una visión vanguardista, aunque sea anacrónico decir vanguardista para referirnos al siglo XVIII, siglo XIX, pero sería una visión que se está proyectando hacia adelante. Hemos hablado de Schinkel. Vamos a dar otro circunloquio, y me van a perdonar tanto circunloquio porque es súper importante para cuando expliquemos a César Manrique lo entendamos en el contexto. También en Alemania, uno de los amigos, compañeros de Goethe es Herder, un filósofo importantísimo, uno de los padres del romanticismo. Bueno, una de las cuestiones que plantea Herder, esta es una imagen, Goethe, Schiller, Herder, todo el grupo de Weimar, pues una de las cuestiones que plantea Herder es precisamente el reconocimiento de lo popular. A él no le va a interesar tanto la arquitectura popular, sino el modo de vida popular, el modo de vida del pueblo. Por ejemplo, los refranes, la poesía popular, la poesía que espontáneamente produce ese pueblo como si fuese la voz del espíritu alemán. El pueblo habla sin mediaciones, sin filtros. La voz del pueblo, la voz de la nación, habla libremente a través del pueblo. Por lo tanto, estudiar las tradiciones, estudiar esa poesía popular, estudiar también los modos ligados a la producción cultural, de cómo se habita, cómo se viste, cómo se construye, todo lo que viene después, tiene que ver con esa reivindicación de lo propio, de lo nacional, a través de lo vernáculo. Y esto también es una mirada completamente moderna. El siglo XX, primero fue el siglo XIX, fue una época de nacionalismos, el siglo XX lo ha sido también, y el siglo XXI lo sigue siendo. Y una de las claves de este pensamiento de lo local, de esta reivindicación a diferentes escalas, puede ser local, puede ser regional o puede ser nacional, tiene que ver con esta visión de escuchar la voz del pueblo. Y aquí también va a haber algo muy vinculado a la arquitectura, porque en el siglo XIX, por un lado por influjo de esta visión más poética del sur, y por otro lado por este estudio de las condiciones propias de cada pueblo, va a haber o va a producirse un crecimiento del interés en general por esa arquitectura, no solamente en Italia, que se había hecho en Italia, sino en cualquier país de Europa. Y vamos a encontrarnos, pues igual que nos encontramos estas clasificaciones de pueblos que son tan típicas del siglo XIX, y cada pueblo, cada raza, como se decía entonces, genera sus objetos, sus productos que se pueden organizar, podríamos también catalogar la arquitectura y podríamos hablar de una arquitectura mediterránea, ese clásico vernáculo, ese clásico espontáneo, podríamos hablar de una arquitectura más centroeuropea y podríamos hablar de arquitecturas regionales.
Y es muy interesante, esta imagen es del pueblo español que todavía está en Barcelona, del año 1929, que se hizo con ocasión de la Exposición Universal del 29, que bueno, son en torno a 120 edificios a escala reducida que representan pues, todas las variantes regionales, incluso locales, de la arquitectura popular. ¿De qué están hablando? Están hablando de la diversidad del país, también de la riqueza del país y esa riqueza expresada a través de la riqueza de la propia arquitectura. Cada una de esas arquitecturas sacadas del contexto pierden su sentido, porque la arquitectura gallega que intuimos allí, o la arquitectura extremeña, o la arquitectura andaluza, tienen sentido en un contexto geográfico, en un sentido productivo, en un contexto ideológico incluso. Aquí colocada se convierte en una especie de museo que se hace por partes, pero que nos están hablando precisamente del conjunto España. Ese es el mensaje ideológico que se está mandando a través de la arquitectura. Por lo tanto, la arquitectura siempre ha desempeñado estos papeles, insisto, a veces paradójicos, porque por un lado se está reivindicando una aspiración casi universal al equilibrio, a la belleza a través de esa arquitectura clásica, por otro lado se está utilizando una clave de refuerzo o de defensa de lo local, ¿no? Esas dos claves también están en la obra de César Manrique, o en las interpretaciones que se ha hecho en la obra de César Manrique. Por un lado, podríamos considerar a Manrique como el padre del localismo lanzatoreño, perfectamente, como de ciertos invariantes que ahora es muy difícil alterar, porque forman parte de cierto ADN estilístico, después de tantos años, pero al mismo tiempo, y esta es la parte que me interesa más, podríamos considerar a César Manrique como el padre de una visión de la arquitectura popular mucho más cosmopolita, mucho más abierta, como una visión de una arquitectura que viene del pasado, que da unas lecciones, que documenta, pero que al mismo tiempo se proyecta, insisto, hacia el futuro. Y esa doble faceta ya está en estas visiones del siglo XIX y, por supuesto, las visiones del siglo XX. En cuanto a España, hemos hablado del pueblo español. Bueno, hay cierta bibliografía sobre arquitectura popular en la que hay que entender e inscribir pues lo que hace César Manrique, ¿no? Por seleccionar algunas, quizá la primera, la más innovadora en cuanto que es casi la primera, es la arquitectura civil que hace Lampérez, pues a finales del siglo XIX es un trabajo muy largo, principios del siglo XX, donde va recogiendo no solamente la arquitectura de los grandes estilos históricos de los palacios, sino también arquitectura que hoy llamaríamos arquitectura popular. En la línea de Herder, proviene de esa idea de catalogar lo que produce un país como expresión espiritual de ese país, ¿no? Avanzando en el tiempo, podemos encontrarnos un momento, y ahora ya entroncaremos con esto y cambiaremos de isla para hablar de este cambio de perspectiva, en el que la arquitectura popular se convierte en el referente para ser moderno, en torno a los años 20, los años 30, sobre todo los arquitectos españoles y latinos, podríamos decir también los franceses y los italianos. Van a buscar en la arquitectura popular, ahí lo vemos sobre la arquitectura popular, una revista, la revista del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, del año 31, en el que se concede pues, la portada a una imagen de arquitectura popular. ¿Cuál es el lenguaje o cuál es la idea? El lenguaje es de alguien que está buscando ser moderno y la idea es de alguien que no le interesa ya tanto el lado etnográfico, ese lado de documentar lo que hace el pueblo, sino de entender que esa arquitectura, por su forma, por la manera en que está construida, por la relación que establece con el contexto, puede ser una lección, un modelo para la arquitectura moderna que en ese momento se está planteando, se está construyendo ideológicamente también. Es decir, un refrendo desde lo popular para lo moderno. Insisto, es una de las claves interesantes de la arquitectura de César Manrique. En Italia también lo habían hecho. Por ejemplo, esta publicación, que es más o menos del mismo año, 1930, 1931, si no me equivoco, que se hace, pues algunos de ustedes lo conocerán, los famosos Trulli, ¿no? Del sur de Italia, presentándolos como invariantes de esa arquitectura casi eterna, de esa arquitectura totalmente funcional por estar ligada al contexto, fuera de los estilos cultos y, por lo tanto, permanente, una lección permanente para quien quiera aprender de ella. Bueno, esa es la idea que se está presentando y es la idea que se va a trabajar en estos años. Quien lo hace de una manera más destacada, por lo menos en su juventud, luego ya cambia la visión, es Fernando García Mercadal, un arquitecto de Madrid, uno de los padres, digamos, del movimiento moderno en España, que también, justo coincidiendo con estos años, en 1930, hace o escribe el primer librito que podemos considerar que cuyo tema es totalmente la arquitectura popular española, el primero. No es algo que está inserto en otro libro que va sobre una visión más amplia de la arquitectura, un artículo que se publica en una revista, sino es una pequeña monografía sobre la arquitectura popular, además que se hace por regiones, de una manera más o menos sistemática.
El interés de García Mercadal es doble. Por un lado es aquel que ama la arquitectura de su país y la estudia, la descubre como si fuese un etnógrafo, como hemos visto antes, pero insisto, también es la visión de alguien que quiere convertir esas referencias en material, herramientas para proyectar arquitectura en su época, arquitectura moderna. Aquí vemos a García Mercadal acompañando. García Mercadal es este señor pequeñito, los españoles eran pequeñitos en aquella época, García Mercadal y Sert, que eran grandes arquitectos de aquella época, Le Corbusier, que es este señor, decía, me sorprendió lo pequeñitos que eran, ¿no? Bueno, era la época, ¿no? A la derecha tenemos Le Corbusier y ambos están visitando el monasterio del Escorial, ¿no? Bueno, junto a los grandes edificios históricos también vieron arquitectura popular, ¿no? Y eso es una tónica que se va a repetir en estos años, en estos arquitectos que quieren ser modernos y miran la tradición con ojos distintos, con un material para trabajar. García Mercadal hace un viaje con otros estudiantes inspirado por las ideas regeneracionistas de la Institución Libre de Enseñanza y de la Universidad de los años 30, hace un viaje a Italia y viaja a Capri, conoce Capri por diferentes circunstancias. Y vuelve a tener la sensación o, digamos, la impresión que había tenido previamente, que habían tenido pues, Goethe o Schinkel, ¿no? Lo que le va a interesar de la arquitectura de Capri es imágenes como esta, la de una arquitectura esencial, una arquitectura cúbica, una arquitectura blanca, pura, espontánea, pero al mismo tiempo perfectamente conectada con las actividades del pueblo, con las funciones y al mismo tiempo perfectamente conectada con la geografía y con el paisaje. Este es el mensaje que es fundamental, es una aspiración, se convierte en algo completamente aspiracional. Y los dibujos que va a hacer García Mercadal pues son muy sintomáticos de su mirada, ¿no? No son solo dibujos de documentación, sino que son dibujos que explícitamente nos están transmitiendo cierta idea de estilo, de una arquitectura blanca, de una arquitectura elemental, de una arquitectura muy geométrica, de una arquitectura muy sencilla, despojada de lo innecesario, despojada de ornamentos, sin estilo, más que el de la pura función. Y además una arquitectura espontánea, anónima, que no tiene autor. Bueno, sí lo tiene, pero ¿cuál sería el autor? Pues Herder diría el espíritu del pueblo, ¿no? Porque es una arquitectura que se repite, es una arquitectura que hacen los propios campesinos muchas veces, o los maestros de obra anónimos, sin pensar en ser originales, sino siguiendo unos patrones, unas directrices que funcionan. Eso es una muy buena vacuna contra las pretensiones de originalidad de muchos arquitectos, de los arquitectos en general. Por eso también estos arquitectos renovadores de este año, de esta época, lo ven como algo ligado al futuro. Fijémonos la imagen y vinculémoslas a otros ejemplos de la misma época. Siempre tienen como tema fundamental Capri, que, insisto, se convierte en una especie de obsesión. Los pintores costumbristas del siglo XIX habían representado la misma arquitectura de otra manera, ¿no? Comparémoslo, es parecidísimo. Esto y esto. Se está centrando más en el modo de vida, en el romanticismo, pero la arquitectura que representan es la misma, ¿no? O esto, ¿no? Que es la que representa pues, un arquitecto de finales del siglo XIX, Hoffmann, vienés, también en su viaje, el viaje de un nórdico, un centroeuropeo, a Italia, y le vuelve a interesar esta esencialidad de esa arquitectura que se adivina como una posibilidad de futuro. Los más radicales de los artistas modernos, los futuristas, italianos, van a convertir Capri en la isla, como decían ellos, la isla futurista por antonomasia. Van a escribir, de hecho, hasta un manifiesto, Capri, isola futurista. ¿Por qué? ¿Qué descubren en Capri? Pues descubren lo que vemos aquí. Descubren esa arquitectura esencial, esa arquitectura cúbica, que a su manera está anticipando el futuro. Está anticipando las vanguardias. Son unas vanguardias no premeditadas. Eso sería la idea de la arquitectura popular para estos artistas de las vanguardias de los años 20, de los años 30. Bien, hemos hablado de Capri y hemos empezado hablando de Lanzarote. La tercera isla en discordia es Ibiza, que va a ser para los españoles lo que Capri fue para los europeos. Bueno, para los españoles y parte de los europeos, por los mismos motivos que acabamos de ver. Los mismos motivos, pero más ceñido al periodo, digamos, heroico de estas vanguardias de los años 20, de los años 30. Se van a repetir las ideas y simplemente casi me voy a limitar a mostrar ciertas imágenes y a comentarlas de cosas que ya hemos visto, con lo cual va a ser fácil no perder el hilo. En los años 30, la revista del Colegio de Arquitectos de Barcelona, de arquitectos dirigidos, digamos, e impulsados por un grupo
un grupo de arquitectos renovadores de vanguardia, la revista AC va a sacar unos documentos, va a sacar unas publicaciones y unos estudios centrados muchas veces en detalles de arquitectura popular y en otros casos hasta tal punto que se convierte en el tema de todo el número que se publica, ¿no? Que es, por ejemplo, en este caso, este número, el número 21, tiene la portada de una arquitectura reconocible como popular, pero si nos fijamos con más detalle, no solamente reconocible como popular, sino viendo cómo viste la gente, es una arquitectura claramente ibicenca. Es la arquitectura de Ibiza convertida en la portada de una revista de vanguardia. Esta es de nuevo la transposición que hemos visto varias veces y es que se va repitiendo. El tema, el argumento, pues muy parecido al que de otra manera dijeron los futuristas o el que habían anticipado pues a su manera también los visionarios clasicistas, ¿no? Que se habían encontrado por primera vez con Nápoles y con Capri, que es este: en Ibiza no existen los estilos históricos. ¿Por qué? Porque es una ciudad aislada, bueno, es una isla aislada, es una isla que apenas ha tenido presencia estatal, ni tampoco ha tenido una presencia de las élites, y por lo tanto no tiene una arquitectura culta. Mallorca sí, Mallorca tiene la catedral, es sede de poder, pero Ibiza no la tiene. Por lo tanto, es una isla en la que es casi imposible encontrar arquitecturas clásicas, renacentistas, o arquitecturas barrocas, o arquitecturas neoclásicas, o arquitecturas neogóticas, o cualquier estilo histórico típico de la época. Por lo tanto, es una arquitectura o es un lugar donde la arquitectura se ha mantenido pura. Y el hecho de que no tengas arquitectura con estilos históricos clásicos significa que lo que uno puede encontrar en Ibiza es una arquitectura desligada completamente de la tradición que esos arquitectos modernos querían obviar, frente a los cuales esa tradición era la tradición que ellos querían superar a través de la arquitectura moderna. Con lo cual, esa arquitectura popular se convierte en el eslabón perdido con el que conectarse. ¿Qué se saltan de por medio? Toda esa arquitectura de los estilos históricos, en el sentido, ellos sobre todo pensaban arquitecturas históricas, arquitecturas con frontones, arquitecturas con columnas, arquitecturas con frisos, con entablamentos, con decoración, arquitectura urbana, también sería otra manera de decirlo, y frente a eso encuentran que esa arquitectura, todos esos ejemplos de arquitectura que vemos ahí, son arquitecturas despojadas, limpias, cúbicas, blancas, funcionales, integradas en el contexto. Lo vieron los arquitectos españoles, en este caso del grupo catalán, pero también lo vieron arquitectos europeos, sobre todo alemanes, que pasaron por las Baleares, en particular por Ibiza, y que vieron exactamente lo mismo. Insisto, su mirada no era la mirada de un etnógrafo, no les interesaba tanto la arquitectura como expresión de unas costumbres, de un modo de vida, sino como un lenguaje, como un futuro. Incluso artistas de vanguardias, en este caso Raúl Haussmann, dadaísta, radical, se fascina también con Ibiza. Y hace esta fotografía que vamos a ver repetida poco más adelante, en una toma yo creo que bastante impactante, ¿no? en cuanto a la semejanza, en la que representa, fotografía, una de estas arquitecturas cúbicas y ibicencas que se parecen muchísimo a las de Lanzarote, ¿no? Como pueden observar, y lo hace de una manera premeditada, porque era un fotógrafo buenísimo, lo hace con un ángulo de inclinación que nos está hablando de esta visión pues, un poco constructivista, dinámica, ¿no? De la fotografía de los años 20, de los años 30, es intencionado. Y en el fondo lo que hace esa distorsión, ese ángulo que desequilibra la imagen, es que esa imagen deja de ser simplemente el registro documental de una arquitectura del pasado para convertirse en una arquitectura de vanguardia. Se reprograma a través del enfoque. Y eso es lo que están haciendo precisamente estos artistas, reprogramar la arquitectura vernácula, la arquitectura moderna. Otra de las instantáneas de esta revista que no tiene desperdicio porque muestra y trasluce las ideas de la época con una absoluta sinceridad y hasta propagandística, ¿no? Aparece este señor africano delante de su choza con los atavíos del guerrero, del cazador, y aparece el ambiente forma al individuo, que es otra de las maneras de hablar de arquitectura popular. Esto se puede interpretar de varias maneras, lo podríamos interpretar pues así, en el sentido de que esta referencia a las culturas primitivas, como se llamaba entonces, es intencionada. A los artistas de las vanguardias de principios del siglo XX, que empiezan a fascinarse, ¿no? Pensemos en Gauguin cuando viaja a la Polinesia, ¿no? Y antes había ido a la Bretaña, las zonas menos desarrolladas de Francia, ¿no? ¿Qué había buscado? ¿Qué buscaba allí? Buscaba otro mundo, otra estética, otras posibilidades que ya no había en Europa, que consideraban que estaba agotado, ¿no? Un mundo de referencias. Pues en África van a encontrar este tipo de referencias que, por supuesto,
ustedes conocerán que, bueno, influyeron las vanguardias, las señoritas d'Avignon de Picasso, pues se explica en parte por el impacto de estas culturas en París, en los que estaban en París, vivían en París aquellos años, a raíz de unas exposiciones coloniales que presentan esos objetos a estos artistas que quieren cambiar, ¿no?, la manera de hacer las cosas. Esos objetos coloniales tenían esa virtud de ser espontáneos, de no tener estilos históricos, de estar fuera del registro de la tradición europea y occidental. Es decir, eran objetos susceptibles de apropiarse con las intenciones de cada uno, ¿no?, y de ser reprogramados de acuerdo a las intenciones de cada uno. Eso es lo que están haciendo estos arquitectos mirando la arquitectura popular, ¿no? La otra manera de entender esta imagen tiene que ver con la palabra ambiente, que es clave. Una de las claves de la arquitectura popular es que es una arquitectura perfectamente adaptada al entorno. Es una arquitectura que surge de las condiciones del contexto y que permite crear unas condiciones de vida razonables con medios muy precarios, que son fundamentalmente dos: la forma de la arquitectura y la materialidad. Porque son arquitecturas que, por supuesto, no se hacían ni con aire acondicionado, ni con máquinas, ni con sistemas sofisticados. Solamente dependían de esos elementos, forma y construcción. Por lo tanto, se podían convertir en un ejemplo, en un modelo. Y además son arquitecturas que, igual que el ser humano, como es la idea que se ve aquí, ¿no?, ese cuerpo humano bien conformado del negro en África se explica por el modo de vida que lleva. ¿Y cuál es el modo de vida que lleva? Es el modo de vida del cazador, del que hace ejercicio, el que vive en comunión con la naturaleza, ¿no? Bueno, pues la arquitectura moderna, la arquitectura que se está inspirando en la arquitectura popular, también quiere ser una arquitectura que crezca de su entorno y favorezca una vida de comunión con el exterior, con el aire libre. Una arquitectura que sane, una arquitectura que sirva de especie de vacuna frente a la enfermedad, que era una de las obsesiones de los arquitectos de los años 20. Piensen ustedes que en los años 20 no había todavía vacunas contra la gripe, no había tratamiento para la tuberculosis, y la manera que tenían la gente normal, ¿no?, de protegerse frente a esas enfermedades es la misma que tuvimos nosotros hace 5 años con la pandemia. No había vacuna, si se acuerdan, ¿y qué utilizábamos? Mecanismos arquitectónicos. Confinarnos en la arquitectura, poner distancia, la terraza, pues lo mismo que tenían en el siglo XIX, lo mismo que tenían en el siglo XX, antes del cambio de paradigma, con lo cual está lleno de connotaciones. Cuando dice esta revista que la arquitectura popular es la arquitectura que permite una vida saludable y esa vida saludable permite fortalecer los cuerpos, están pensando en esto, en esta idea de que los cuerpos enfermos tienen que vivir en contacto con la naturaleza para regenerarse. De hecho, es muy interesante porque dentro de las primeras publicaciones de arquitectura moderna que se hacen estos años en Alemania, que es la vanguardia de todas estas cuestiones, ¿no?, durante muchos años, sobre todo en la etapa inicial, pues podrían haber elegido una imagen exterior del edificio de la Bauhaus, ¿no?, que todos conocemos, para hablar de forma y hablar de lenguaje, hablar de modernidad, de sofisticación, pero eligen una imagen que nos está hablando precisamente de la continuidad entre el dentro y el fuera, de vivir de una manera más sana, de adaptar el cuerpo al ambiente. Y aparece esta continuidad a través de la terraza, aparecen los cuerpos en el espacio exterior y aparece un mantra, luz, ventilación, apertura, ¿no?, luz, aire, apertura, como el mantra de una aspiración, un modo de vida. La arquitectura moderna es la arquitectura que permite esa vida saludable. Ese es el mensaje que nos están lanzando. Y aquí aparece, evidentemente, la conexión con esa arquitectura popular. Esta es muy interesante también, que es justamente de estos años. Es la cultura, la época de la cultura de los baños de sol. Durante mucho tiempo la cultura había sido la de proteger y limpiar bien el espacio interior, el ambiente de la casa. En estos años se empieza a promover el deporte, las vacaciones en la playa, también el alpinismo, como un modo de fortalecer el cuerpo a través de la respiración del aire limpio y tomar el sol, fundamentalmente como mecanismos terapéuticos. Hay, por tanto, una conexión muy grande entre la arquitectura y la salud. Y este es el punto también de transmisión, la correa de transmisión hacia la arquitectura popular. Bueno, hemos hablado de Ibiza, estamos hablando de Ibiza. ¿Qué buscaban en Ibiza intelectuales, artistas de los años 20? Buscaban todo esto. Buscaban lo mismo que había buscado Goethe o había buscado Schinkel, pues una vida más saludable, una vida más limpia, una vida más espontánea, una vida más noble, una vida más acorde con la naturaleza. Aquí tenemos, por ejemplo, a Walter Benjamin, que también estuvo en Ibiza y, de hecho, escribió reflexiones muy interesantes sobre Ibiza. Aquí tenemos, por ejemplo, a Le Corbusier en una de las cubiertas de alguna de sus casas del sur de Francia. Era un gran amante del Mediterráneo, ¿no? Y, por supuesto, aunque ya no estemos en un contexto
pues del sur pues nos encontraríamos a Walter Gropius, el fundador de la Bauhaus, tomando un baño de sol, como se decía entonces, en la cubierta de su casa en la Bauhaus. Fíjense ustedes que sol no había mucho sol, lo que no hay sombra, ¿no? Estamos en Alemania, pero era la cultura de entonces. Tenía un punto de snobismo también, por supuesto, pero no dejaba de ser una costumbre que para nosotros puede ser que nos parezca anecdótica, pero para ellos era fundamental. Y era un argumento, por tanto, este de la salud, de la salubridad de la arquitectura, que no se podía dejar de lado. Era fundamental para entender en qué consistía esta arquitectura moderna, qué podía aportar esta arquitectura moderna. ¿Dónde tomaban el sol? Precisamente en estas zonas aquí que ven, en esta solaria, que son lugares destinados, es profeso para esa cultura del baño. Y es muy habitual en esta arquitectura de los años 20-30 que las villas tengan estos espacios y siempre se esté, digamos, planteando la forma arquitectónica como un lugar también para el cuerpo desnudo, para que el cuerpo entre en contacto con el exterior. Que ahora lo veremos enseguida con César Manrique, cómo lo reprograma y lo reactiva, ¿no? Siguiendo esta línea genealógica. Bueno, pues esta arquitectura sanadora, esta arquitectura espontánea, esta arquitectura libre, esta arquitectura fuera de los estilos históricos, se puede proyectar también en el mundo del Levante, en el mundo del Mediterráneo, y es lo que van a hacer los arquitectos de estos años que están fascinados por Ibiza. Aquí sería un ejemplo muy bonito de unas casas en Barcelona de los años 30 que tienen, por un lado, la sencillez, la forma cúbica, que es al mismo tiempo popular y moderna, y por supuesto no dejan de tener su terraza. Esa terraza, fíjese cómo toman la fotografía de nuevo también de dentro hacia afuera para hablar precisamente de esa conexión que permite la nueva arquitectura, igual que la permitía la vieja arquitectura, arquitectura popular. Es justamente la misma idea que veíamos aquí, llevado al contexto mediterráneo. Incluso podríamos hacer la afinidad, la analogía entre un ejemplo de arquitectura auténticamente moderna de los años 20 y el precedente de esa arquitectura temporal, de esa arquitectura fuera del tiempo, de esa arquitectura popular, considerada como la base genealógica de esta arquitectura moderna. Uno es el pasado, o más que el pasado es lo atemporal, lo que no tiene época, lo que no tiene tiempo, lo que no cambia, porque las costumbres del pueblo no cambian, esa es la idea, ¿no? Que se tenía un poco ingenua, no es cierta, pero era esa la idea, y otra es la arquitectura ligada a su propia época, que es al mismo tiempo la arquitectura del futuro. Y la misma contraposición podríamos hacer en una doble clave, y ya volveríamos a la figura de César Manrique, ¿no? La del cuerpo perfectamente adaptado a su entorno, la del negro que hemos sacado de su contexto africano y la de César Manrique, que por supuesto viene acompañado por esa arquitectura popular que él va a defender, que él va a reprogramar en la cubierta, ¿no? Que es el lugar donde se toma el sol, es el lugar donde precisamente el ambiente, como decía esa doble página de la revista C, da forma, estructura al cuerpo humano, al individuo. Hay, por tanto, muchas conexiones y muchas líneas genealógicas y vamos a utilizar esta imagen como reclamo. Volvemos, por tanto, a Lanzarote y volvemos, por tanto, a la obra que nos ocupa, ¿no? A la obra de César Manrique, hasta el libro sobre la arquitectura inédita. Insisto, que la arquitectura inédita es arquitectura que no se había estudiado, que no se había publicado, pero al mismo tiempo la arquitectura nueva, la arquitectura fresca, la arquitectura con mucho futuro, la arquitectura del futuro, el pasado como base para el futuro, como una manera de construir el futuro. Bueno, el libro es un libro que se publica en 1974, pero que se publicara en 1974 no significa que César Manrique no hubiera estado trabajando estos temas, ¿no? 10 años antes ya había estado advirtiendo en artículos que se habían publicado en los medios de la importancia de proteger el patrimonio. Estaba viendo cómo estaba siendo destruido ese patrimonio de arquitectura popular y en la sintonía de personas cultas avanzadas, pues se postulaba, ¿no? para protegerlo, ¿no? Y de hecho se postulaba casi como el líder de la protección de estos ámbitos, de estos lugares, de esta construcción que había creado el pueblo de una manera espontánea. En ese sentido, pues estaba operando como una especie de continuador de toda esta doble visión que veíamos, ¿no? De la visión etnográfica, de la visión en clave local, en este caso sería, ¿no? O regional, si hablamos de la arquitectura canaria, pero también con una visión artística, con una visión de que esa arquitectura es una arquitectura que tiene un valor estético. No solamente es un depósito de tradiciones, sino que es bella. Esa palabra belleza es muy importante para hablar de César Manrique. De hecho, es clave. No entenderemos a César Manrique si no es con la palabra belleza. Para él, belleza es lo primero. Lo demás es accesorio.
Basta con que uno vaya a su casa y lo entenderá, ¿no? Todo se estructura en momentos estéticos, es una sucesión de momentos estéticos. Bueno, pues ya está hablando de eso. Él, como he dicho antes, viaja a Estados Unidos. Los 2 años de Estados Unidos es un periodo fundamental para él. Entra en contacto con las vanguardias de aquella época, Warhol, etc. Se promociona como artista. Y cuando vuelve, ahora veremos por qué, vuelve con la mirada cambiada, ¿no? Y va a plantearse como uno de los lados de su trabajo, y yo creo que es, pasado el tiempo, probablemente el más importante, el que más trascendencia ha tenido. Se plantea trabajar como un documentalista de esa arquitectura que está desapareciendo. Aquí tenemos la imagen del coche que compra para poder moverse por lugares más remotos e inaccesibles de la isla entonces, ¿no? Y sistemáticamente va a fotografiar esa arquitectura. No sabemos si tenía la intención de publicar el libro tal y como se publicó, pero desde luego tenía la intención de documentar esa arquitectura antes de que desapareciera. Insisto, es un registro etnográfico, fundamentalmente un registro etnográfico. Lo hace con su mirada, que insisto es una mirada infalible, una mirada de gran fotógrafo, intuitivo, porque él era absolutamente intuitivo, y acertaba muchísimo desde esa intuición. Y en este caso, pues, ¿qué le va interesando? Le va interesando lo mismo, y ya hemos visto muchas imágenes parecidas, pero ahora volveremos a hacer las comparaciones. Le va interesando lo mismo, uno nota que le interesa lo mismo que a estos arquitectos de los años 30, 20, incluso le interesa cosas muy parecidas que a Hoffmann, que a Schinkel, o a Goethe. Le interesa ese valor intemporal de la arquitectura popular y el modo en que esa arquitectura se inserta en el paisaje. De hecho, podríamos hacer una contraposición muy interesante entre la fotografía que veíamos antes de Ibiza, de Raúl Haussmann, con la que él hace y no publica, Esta es una de las que no publica en el libro y que son extraordinariamente parecidas. Fijémonos cómo son, variantes de la misma idea de la arquitectura como composición de formas cúbicas, de extremada sencillez, casi como si fuese una composición abstracta. Es casi una composición abstracta tridimensional, podríamos decir. Es una mirada de un artista. No solamente, esta no es la mirada de un etnógrafo. Un etnógrafo, ahora veremos que hay otras imágenes de etnografía, aparecería la gente trabajando en el contexto, ¿no? Más contextual. Esta mirada es una mirada de artista, una mirada que le interesa la cuestión estética, igual que esta, ¿no? Qué parecida es esta imagen que toma César Manrique con la que acabamos de ver de García Mercadal de Capri, o los dibujos que hace César Manrique en la que esencializa la geometría de esta arquitectura a través de la línea pura sobre un fondo blanco, con las que también pues, había hecho, acabamos de ver, García Mercadal, ¿no? Es verdad que luego se retira y junto a la visión de las formas cúbicas aparecen las otras 2 dimensiones o los otros 2 lados de su mirada, que es la mirada territorial, es una arquitectura siempre con el fondo característico, inconfundible de Lanzarote, y la mirada social y etnográfica, cuando coloca la figura humana vestida con la ropa tradicional y con los objetos de la cultura tradicional. O sea, que están conviviendo diferentes modos de contar. En esto no era muy, insisto, no era muy original. Ya estaban trabajando otros etnógrafos y arquitectos en estos años, aunque todavía no habían publicado sus libros, estudiando sistemáticamente esta dimensión etnográfica y social de la arquitectura popular. Por ejemplo, Carlos Flores, pues hemos visto esta fotografía de César Manrique, pues esta es un poquito posterior, pero es un poco la misma idea, en este caso para la arquitectura de Andalucía, ¿no? Se parece muchísimo, la sensibilidad del objetivo. Es inédita la publicación de César Manrique en relación con la arquitectura popular lanzatoreña, por supuesto, pero ¿lo es en relación con la arquitectura popular española? Pues también. No había muchos casos parecidos. Hemos visto estas publicaciones que tenían un carácter mucho más breve, menos ambicioso, no utilizaban prácticamente la fotografía, sino el dibujo. Por lo tanto, tiene muchísimo valor el trabajo de César Manrique en cuanto a trabajo pionero. Luego le seguirían. 10 años después aparecerían las 2 obras grandes de referencia de arquitectura popular en España, de 2 arquitectos que trabajan desde Madrid, Luis Martínez Feducci, Arquitectura Popular Española en varios tomos, y Carlos Flores, también una gran obra en 5 tomos, con una mirada etnográfica y arquitectónica, fundamentalmente, pero no plástica y artística, que es la que tiene César Manrique, unas miradas distintas. Pero bueno, desde ese punto de vista podemos considerar que es una obra pionera. ¿Qué cuenta en esta obra? Y pasamos al formato, que yo creo que es muy importante hablar del formato del libro, y ahora veremos por qué. Habla de muchas cosas. Habla de edificios, lo hemos visto,
pero de entrada habla de paisajes. Es arquitectura inédita de Lanzarote, pero el libro comienza hablando de paisajes. Y el mensaje que se lanza, explícito o implícito, pues yo creo que es fácil de entender, es que esto también es arquitectura. Las transformaciones formales que se producen en el territorio para colonizarlo a través de la agricultura tienen una condición formal, estructural, son también obras arquitectónicas, a gran escala, territoriales, pero lo son. Entonces tiene una mirada también muy amplia, muy de artista, no de arquitecto, con respecto a estas transformaciones. Aquí vemos el punto de partida, que es el punto de partida geológico, las transformaciones agrarias del paisaje sobre ese fondo geológico, y a partir de aquí empieza a elaborar, ¿no?, el discurso. Aparece una figura fundamental en el libro desde casi al principio, que es Fernando de Higueras, su gran amigo, que llega a Lanzarote en el año 1962 y con el cual va a desarrollar muchísimos trabajos conjuntos en una relación de mutua influencia. Ahora hablaremos un poquito de Fernando de Higueras, pero me anticipo, ¿no? Fernando de Higueras va a suministrar a César Manrique el rigor que se le supone a la arquitectura y esta visión territorial que tiene Higueras, porque él hace proyectos casi siempre de gran escala, y Manrique va a aportar su visión de artista, una visión muy ligada a la tierra y al cuerpo, muy hedonista, no fría, no geométrica, sino directa, corporal. Y esa fusión va a dar un pie a una visión conjunta muy, muy interesante y muy fructífera. Ahí ya aparece la referencia a una exposición que ahora veremos y aparece un proyecto de Fernando Higueras, izquierda, derecha, compaginación, el pasado y el futuro. El pasado de esa arquitectura anónima, territorial, y el futuro de una arquitectura moderna, de vanguardia, pero también territorial. Entonces, que el libro ya no simplemente es, desde el principio, no es simplemente un trabajo etnográfico, sino un trabajo propositivo. Insisto, se puede entender como un manifiesto, claramente como un manifiesto. De hecho, los textos son textos muy de manifiesto. ¿Qué más? Por supuesto, damos el salto a las escalas intermedias, como hemos visto, con estas compaginaciones tan eficaces, en un caso más sociológicas o etnográficas, en otras más formales o estilísticas. Tiene la componente también de los modos de vida, de la representación de una sociedad que está terminando, que está periclitada, y en esto todo, pues, César Manrique, insisto, vuelve a ser otra vez un arquitecto que no lo es, que mira como un arquitecto, pero que al mismo tiempo mira como un artista. ¿Qué precedentes pudo tener a la hora de plantear esta mirada tan innovadora y este libro con un formato tan innovador, digamos de corte cuadrado, etcétera? Pues los hubo un poquito más lejanos, y ambos son de Estados Unidos, algunos un poquito más lejanos. No estoy seguro, y Fernando nos puede ilustrar, que es el que más sabe de todo esto, si realmente pudo llegar a leer este libro o no, pero la mirada ya está ahí. Es un libro que se publica en los años 50, de la mujer de Moholy-Nagy, el gran artista de vanguardias, Sibyl Moholy-Nagy, también ella artista, que publica un libro pionero, el genio nativo, el genio propio del lugar, en la arquitectura anónima. Aparece la palabra anónima, aparece la arquitectura y aparece el espíritu, el genio nativo, ¿no? Bueno, es un libro que tiene que ver sobre todo con la arquitectura de los Estados Unidos, que ella descubre, es europea, ellos tienen que emigrar a Estados Unidos por el tema del nazismo y descubre esa arquitectura y la estudia, ¿no?, sistemáticamente. Una mujer venía de las vanguardias de los años 20, muy sofisticada, y acaba centrándose en estudiar esta arquitectura espontánea. Este fue el gran precedente de los estudios de arquitectura popular en los años 50 en los Estados Unidos y fue como una pieza fundamental en la construcción de la mirada sobre la arquitectura popular. Pero realmente la mirada que influyó muchísimo, esto es por ejemplo una de esas imágenes, ¿no?, que influyó muchísimo, fue determinante para el planteamiento de este libro de arquitectura inédita, incluso en el formato, es el que tiene que ver con la exposición que se celebró en Nueva York, que aparece en 1964 en el MoMA, una exposición comisariada por Bernard Rudowski, un arquitecto, esteta, crítico cultural extraordinario, muy afín a César Manrique en muchas cosas, un poquito mayor que él, y una exposición que se tituló de una manera muy sintomática en relación con el espíritu que tenían, Arquitectura sin arquitectos. La arquitectura anónima de la que hablaba Sibyl Moholy-Nagy, la arquitectura que había interesado a toda esta ristra, ¿no?, de intelectuales desde el siglo XIX, de intelectuales y artistas. Él lo va a trabajar sistemáticamente, es una exposición que va a tener un gran impacto
en el Nueva York de los años 60, que es un Nueva York trepidante, es el Nueva York de las vanguardias del arte abstracto, es el Nueva York ya también de Warhol, de todas las corrientes de lo que se va a llamar después la posmodernidad. Es el Nueva York que conoce César Manrique y sabemos que él conoció, estuvo en esta exposición. Bueno, César Manrique probablemente a él le pasó lo mismo que a otros visitantes, ¿no? Que fueron moviéndose por estas fotografías extraordinarias de Bernard Rudowski, que también era un artista con un ojo privilegiado, extraordinario, sus viajes por todo el mundo, fue haciendo fotografías que están hablando de ejemplos perfectos de adaptación al medio, con medios precarios como son la forma y la materialidad, frente al paradigma de aquella época, que era el paradigma de construcción moderna, de acero y vidrio, ligado al aire acondicionado, etc. En el fondo es una exposición muy combativa, muy de manifiesto, como una especie de reacción frente a la arquitectura moderna que ya se estaba imponiendo en aquellos años. Tenía ese sentido. Es una exposición, una arquitectura que gusta muchísimo, un auténtico éxito de público, y podemos imaginarnos a César Manrique cuando de repente descubre que en uno de los paneles de una fotografía de gran formato aparecen las Gerias de Lanzarote, de su isla en Nueva York. Queda absolutamente fascinado por esto, esa imagen que aparece en el libro, luego en el catálogo de Bernard Rudowski, que es el que luego se difunde, ¿no? Y que sirve de punto de conexión perfecto entre el aprendizaje, la vivencia y la procedencia de Lanzarote y la proyección hacia el futuro en el marco de estos momentos, digamos, de florecimiento de corrientes, de paradigmas artísticos que es el Nueva York de los años 60. Es extraordinario. Hasta tal punto que este libro, Arquitectura sin arquitectos, pues se va a convertir en la referencia de lo que él va a hacer. Claramente la referencia. Y lo recoge en el libro, como hemos visto. Directamente lo recoge, o sea, no lo niega ni lo oculta, lo recoge. Bernard Rudowski para mí es un pandán de César Manrique en muchos aspectos, ¿no? Son dos personajes paralelos. Él es un personaje que tiene unos 15 años más que Manrique, pero va a vivir más que él, porque va a morir casi centenario, en el año 1998, en el año 2000 aproximadamente. Tiene una trayectoria larguísima y es un arquitecto outsider, un arquitecto al margen, un arquitecto que se sale de las directrices de la modernidad, que considera muy fría, una modernidad que considera que por mor de la geometría pues olvida la relación del cuerpo con el espacio en el que habita, que es una visión muy moderna, muy contemporánea, el ambiente, la construcción del ambiente, el placer. Estudió cómo vestimos, entendió que la ropa era la antesala de la arquitectura. O sea, un personaje absolutamente pionero. Habló de una relación equilibrada con la naturaleza y entendió que la arquitectura es el mejor modo de establecer esa relación equilibrada con la naturaleza y no al revés. Es decir, que son mensajes que podríamos asociar directamente a César Manrique. Bueno, por tanto existe una afinidad que es indiscutible y que está presente en el libro. Estos son pantallazos de este libro de Bernard Rudowski, Arquitectura sin arquitectos, que tiene también el subtítulo por una arquitectura sin pedigrí. Es decir, fuera de los estilos históricos, fuera de la alta cultura. La arquitectura espontánea como sabiduría del pueblo, pero más desde el lado de la perfecta adaptación al territorio y de la construcción del territorio a través de la arquitectura. Aquí vemos estas imágenes que nos están hablando de la construcción del paisaje agrario, la construcción del paisaje urbano, nos están hablando del ingenio para adaptarse a climas extremos, en este caso pues con torres de viento de captación en lugares muy cálidos y con muy mala calidad de aire. Nos están hablando del empeño del ingenio humano para adaptarse a los lugares y hacerlo de una manera equilibrada, insisto, fuera de los paradigmas de la modernidad y del capitalismo. La caída del caballo, la conversión de Bernard Rudowski se produce también, pues fíjense ustedes qué relación, ¿no? Estáis repitiendo la misma historia varias veces, ¿no? En viaje a Italia, sus viajes a Italia y a Grecia. Cuando descubre esta arquitectura, una arquitectura cúbica, una arquitectura del sol, una arquitectura de la buena vida, introduce estos planos superiores picados para hablarnos de las cubiertas, del suelo. Es muy bonito porque aparecen por aquí, si se fijan, figuras que no han sido terminadas, ¿no? Pero que para él eran fundamentales. Los animales, las personas forman parte del escenario urbano, del escenario arquitectónico, ¿no? No son un decorado, ¿no? Sino que es un lugar para la vida, literalmente para la vida. Y esto pues está presente, enseguida encontramos afinidades, ¿no? Con la visión de César Manrique, cómo trabaja el espacio urbano, y al mismo tiempo Bernard Rudowski entiende la casa como parte del territorio, y fijamos cómo lo trabaja en unos códigos esencialistas muy parecidos César Manrique. Es decir, que hay una afinidad directa y muy clara entre los dos personajes, entre los dos libros
y ahora terminaré hablando de entre las dos casas de ambos. También existe una afinidad en tres partes. Los dos libros. Pues los dos libros podemos hacerlo de manera más fácil, casi como comparando dobles páginas, porque estos libros hay que entenderlos compaginados, dobles páginas y dobles páginas. La mirada que se plantea, por ejemplo, la mirada geológica que plantea César Manrique, pues tendría su equivalente en la mirada geológica y territorial que plantea Bernard Rudowski, entre ellas las Gerias. Aparece en el libro de Bernard Rudowski antes, casi 10 años antes, no, casi no, 10 años antes que en el libro de César Manrique, aparece esa mirada. La mirada de la agricultura como arquitectura, insisto, todavía la mirada de largo alcance, la mirada territorial, vuelve a aparecer en la mirada de César Manrique, que en este caso se apropia de la imagen del libro de Bernard Rudowski y lo contrapone a esa arquitectura, agricultura que propone Fernando Higueras para Lanzarote en estos mismos años, con lo cual estaría la parte, digamos, del manifiesto. La arquitectura vista desde arriba, la arquitectura ligada al contexto natural, como una prolongación del contexto natural, en el caso de Rudowski y en el caso de César Manrique. La arquitectura como lo clásico vernáculo que aparece ahí de Bernard Rudowski, que es esta idea que hemos visto al principio, ese otro clasicismo espontáneo que hace la gente de una manera natural, ¿no? Sin utilizar estilos históricos, simplemente entendiendo los registros que tiene el territorio, las claves del paisaje, los materiales a disposición, los modos de vida, una arquitectura directa, espontánea, pura también, es una palabra que utiliza Rudowski, que utiliza también César Manrique, la arquitectura pura. Bueno, pues ahí aparece esa arquitectura pura y tal y como la entiende también, por supuesto, César Manrique. La arquitectura también, arquitecturas a las cuales no se le había dado valor casi, la arquitectura militar, que también se puede leer en esta clave espontánea, esta clave vernácula. En el caso de Rudowski, claro, es arquitectura de todo el mundo, el registro es amplísimo, pero si nos focalizamos en el caso de Lanzarote, pues también César Manrique nos habla de la arquitectura militar, o bien los elementos de la arquitectura, ya no solamente la arquitectura, sino los elementos significativos de la arquitectura. En el caso de Rudowski son muchos los que estudia, ¿no? Pero uno pueden ser las torres, y en el caso, por supuesto, de César Manrique, pues serían las chimeneas, ¿no? Que es el gran descubridor, entre comillas, de la chimenea lanzaroteña y lo va a convertir como en el elemento clave estilístico de esa arquitectura de Lanzarote, ¿no? Se puede ejemplificar a través de un elemento. Todo lo demás es complicado hablar de la forma cúbica, de la iniciación del paisaje, pero la chimenea se entiende perfectamente, es indiscutiblemente reconocible, ¿no? Y ahí trabaja en ese código también. Por supuesto, la chimenea, claro, se convierte en el icono que acompaña en este caso al cuerpo. Insisto, el cuerpo es clave en el caso de César Manrique. Por tanto, todas estas miradas, todos estos elementos van confluyendo en la manera en que César Manrique va a ir trabajando, o ha trabajado el libro, y va a ir trabajando también la arquitectura que él quiere hacer, que es una arquitectura que va a ser una arquitectura social, una arquitectura con base etnográfica, pero mucho más que etnográfica, es una arquitectura de vanguardia, de manifiesto, y al mismo tiempo es una arquitectura ligada al contexto peculiar de Lanzarote, es telúrica, tiene que ver con la tierra, tiene que ver con los volcanes, pero al mismo tiempo es una arquitectura personal, que sirve para proyectar un yo determinado, que es el de César Manrique, que era un yo muy amplio. Por tanto, encontraríamos estos paralelismos entre César Manrique en su casa y la persona de Lanzarote que está también de una manera espontánea en su casa, y esa casa como elemento de transición con todos estos valores de los que he hablado, sobre todo ligados a la presencia del paisaje. Cuando se plantea esta arquitectura, cuando está planteando la arquitectura César Manrique que quiere hacer, en España hay muchos arquitectos que están pensando de una manera parecida. De una manera parecida, de hecho antes que él. Lo popular también se convierte en un signo de adaptación al contexto y de futuro. Por poner unos cuantos ejemplos, los proyectos que se hacen durante la fase de los pueblos de colonización franquista, que ahora durante mucho tiempo fueron denostados, ahora están vueltos, se empiezan a valorar y a ver de otra manera, ¿no? Y que en muchos casos fueron ejemplos muy valiosos de entender el lugar nuevo que se tenía que crear para una población eminentemente rural, que abandona sus pueblos de origen y tiene que instalarse en un nuevo sitio, por lo tanto tiene que tener elementos de reconocimiento etnográfico y social esa arquitectura, pero al mismo tiempo es una arquitectura esencial, pragmática, limpia, pura, moderna, como es la arquitectura popular, pero no es una arquitectura popular, es una arquitectura moderna que hace un señor en su tablero de dibujo, pero que se hace pasar, vamos a entender que en un lado
positivo se hace pasar por arquitectura popular, ¿no? Aquí veríamos pues, el ejemplo de Esquivel, de Alejandro de la Sota, precioso, de Miguel Fisac en La Mancha, de Coder en el Levante. Coder, por cierto, fue amigo y trabajó con Bernard Rudowski, ¿eh? Fue el arquitecto que le firmaba los proyectos porque Bernard Rudowski no estaba habilitado en España. O de Fernández del Amo, este maravilloso pueblo de Vegaviana. Insisto, se hacen pasar por trabajos etnográficos de arquitectura popular, pero son arquitecturas totalmente modernas, de los años 50 y de los años 60, que hacen arquitectos jovencísimos. Bueno, pues si hemos hablado del paralelismo con Rudowski desde la visión y hemos hablado de lo personal y hemos hablado del paralelismo a través del libro, vamos a terminar hablando del paralelismo a través de sus casas, que también es una buena manera de comparar, ¿no? Cómo viven uno y cómo vive el otro. En lugares, bueno, con ciertas afinidades. Esta es la casa que se hace en Frigiliana, en Málaga, Bernard Rudowski, que es la última casa que se hace, ya se había hecho antes 2 en Italia, pero decide irse a España porque considera el sur de España que es todavía más puro, más limpio, más auténtico, y hace esta casa que la va a llamar por antonomasia La Casa, ¿eh? La casa tiene la virtud de estar perfectamente integrada en el paisaje, es una prolongación del paisaje que resulta indistinguible de la arquitectura popular. Bueno, pues también la casa, de aquí de Tarot de Taiche, de César Manrique, admite, por supuesto, admite esa lectura, claramente. La casa tiene el momento de, no de fuera adentro, sino de dentro afuera, de cómo la casa se relaciona con el paisaje, cómo lo captura, en este caso a través de esta pérgola que mira hacia los olivares. En el caso de la casa de César Manrique, con la condición telúrica de la lava y del volcán, ese momento tan precioso de enmarcar lo que tiene alrededor. El momento de la interioridad, de la atmósfera, del espacio protegido, que en el caso de Frigiliana, la casa de Rudowski, es a través de la idea de un patio mediterráneo. En el caso de César Manrique, el patio se convierte en gruta, se convierte en útero que protege, en cueva, en caverna, en un espacio que también nos está hablando de la afinidad con la tierra, que es fundamental, lo oculto, lo enterrado. Pero la idea, en el fondo, es la misma, la idea de una casa que se vuelca sobre sí misma, ¿no? Que protege y que cobija. La idea también del agua y del disfrute, que en el caso de Bernard Rudowski tiene que ver con la tradición de las albercas, y en el caso de César Manrique, pues es un disfrute que ahora veremos, terminaré con esas imágenes, pues un disfrute mucho más abierto, mucho más moderno, más cosmopolita, ¿no? Menos esencialista quizá, más abierto, más libre. Pero también está ahí, por supuesto. Incluso también un detalle maravilloso de la casa de Frigiliana es cómo trabaja el cuarto de baño, ¿no? Que la cultura moderna, vamos a decir, puritana, es un lugar para defecar y para no coger microbios y para limpiarlo fácilmente, ¿no? Pero la cultura de Bernard Rudowski es un lugar para el placer, para mirar por la ventana o sentir la llegada del sol cuando uno se está bañando. Y en el caso de César Manrique es totalmente un lugar hedonista, no es un lugar, no es un retrete, un lugar donde uno se retira para defecar de una manera oculta, sino el retrete como se consideraba el término en el siglo XVIII, un lugar para estar solo, para pensar, para meditar, un retiro, ¿no? Que es el origen etimológico de la palabra. Un retiro hedonista, ¿no? No un retiro intelectual, un retiro hedonista. Y también la presencia de la naturaleza integrada en la casa. La casa atrapa a la naturaleza, la circunda, forma parte de la naturaleza, tanto en Frigiliana como, por supuesto, en la casa de Tarot de Taiche, de César Manrique. En el caso de César Manrique, la clave está probablemente aquí, en el hecho de que la casa nos está hablando de esa condición telúrica, de esa condición de que es una casa que se plantea no como una estructura que se posa sobre el territorio, sino de una estructura que nace del territorio, ¿no? Hemos hablado de dentro hacia afuera, pues no sería solo de dentro hacia afuera, sería de dentro abajo hacia afuera arriba. Esa es la idea. Y eso se ve muy bien cuando uno mira la gruta, mira desde la hemos visto aquí, ¿no? Desde la gruta, que es muy parecida en escala de emplantamiento a la de los jameos del agua, pero cuando uno mira hacia arriba, va mirando, va buscando el sol y se encuentra la chimenea, ¿eh? O sea, va hablando desde la esencialidad de la tierra, del cobijo de la tierra, hasta la representación social de esa idea del arraigo, que es la arquitectura popular. Porque la parte superior de la casa es arquitectura popular, pero la parte inferior es otra cosa. No es exactamente arquitectura popular. Es algo distinto, es una arquitectura popular trascendida, esencializada desde la mirada de César Manrique, que es una mirada distinta, una mirada peculiar. Bueno, volvemos por tanto a la chimenea y a esta imagen que claramente nos está hablando de esta cultura que es propia. Porque César Manrique, insisto, lo he dicho al principio, no le interesa la arquitectura popular como una receta, aunque luego se haya convertido en una receta,
en el caso de Lanzarote. No le interesa la arquitectura tanto por el valor etnográfico que pueda tener, que sí le interesaba, pero probablemente no era el objetivo fundamental de su trabajo. Le interesa fundamentalmente por dos motivos. Le interesa como un material que puede ser reprogramado en una clave moderna para hacer un arte distinto, para hacer una arquitectura moderna, y como un material que puede ser reprogramado en dos sentidos. De manera social, porque la arquitectura popular es reconocida por todos, es algo que construye no un individuo, sino la sociedad en su conjunto, por lo tanto, le servía muy bien a sus fines, ¿no?, de crítica política, de construcción del territorio a través de ese lenguaje compartido. Era muy útil desde ese punto de vista y, por otro lado, también como un material que se puede reprogramar con fines personales, como un lugar para él, egoísta, narcisista, como gran artista que era, artista transversal. Bueno, aquí estamos hablando de la parte personal. Tiene muchísimo que ver esa arquitectura con esa cultura hedonista que, por supuesto, no tiene la arquitectura popular. Así que no hay que equivocarse, ¿no? La arquitectura inédita tiene ese lado de arquitectura popular stricto sensu, pero en el fondo su obra trasciende todo eso. No creo que le interesara vivir como vivía la gente de Lanzarote hace 100 años, ni mucho menos, ni hace 70, ni mucho menos. Ni quería vivir así, ni se propuso vivir así. Por lo tanto, no era una manera de refrendar esos modos de vida, sino que quería utilizar un método equilibrado de construir y de relacionarse con el territorio para, insisto, construir otra cosa, que es su interés. Este interés se ve muy bien, pues, cómo utiliza las cubiertas, las partes superiores de la casa, siempre como ese lugar para exponerse al sol. Lo dice muy bien la publicidad y los artículos que se hacen en aquella época, ¿no? En revistas nacionales e internacionales. La casa como un espectáculo, la casa como, bueno, sin parangón en el mundo por la especificidad que tiene de esos vínculos de César Manrique con el lugar. ¿Tuvo su relación con Fernando Higueras un papel importante, ¿no?, en el planteamiento de esa casa? Pues sí, no, depende cómo lo miremos, ¿no? Es difícil responder a esta pregunta, pero es una pregunta interesante, porque es la relación de un artista con un arquitecto, que a veces se ha dado en la historia, digamos, del arte, ¿no? Y ha dado pie, pues, a veces a cuestiones muy interesantes y otras menos, ¿no? Aquí tenemos una imagen muy típica de esa relación, que es el momento en que César Manrique, pues, se lleva a Fernando Higueras en los años 60 a descubrir el paisaje de la isla. Él va a frecuentar muchísimo la isla y a partir de ahí va a aparecer esa relación profunda, ¿no? En el caso de Higueras se va a traducir en su manera de entender el territorio, como he dicho. El territorio para él es arquitectura. Es otra escala para hacer arquitectura. Y él va a encontrar en Lanzarote como el campo perfecto para poder llevar a cabo esos planteamientos. No lo va a conseguir, como saben, los proyectos casi todos fracasan, pero lo va a intentar. En un momento dado incluso parece que es posible hacerlo, ¿no? Y es donde aparecen esos proyectos maravillosos que plantean ese vínculo entre la arquitectura anónima y la arquitectura de autor, pero sin perder el hilo con el lugar, el hilo con el territorio. También va a entender, por parte de Fernando Higueras, se va a entender que muchas veces la arquitectura ya está ahí. No es necesario construirla, sino que basta con seleccionar el lugar y programarlo como arquitectura. Y a mí eso me interesa mucho como una visión muy contemporánea, ¿no? Como podrían ser estos proyectos que no hace, otros que va a hacer de otra manera, pero que tienen que ver con eso precisamente de reprogramar un lugar, volverlo humano, utilizando unos mecanismos que permanecen casi ocultos, pese a que vuelven habitables esos lugares que no lo son, ¿no? Lo podemos ver en la Montaña Roja, o lo podemos ver en el proyecto que hace de la Ciudad de las Gaviotas, ¿no?, en la zona norte de la isla, que es lo que en futuro se va a convertir en el Mirador del Río, hacia la isla de la Graciosa. En realidad, lo que construye Fernando Higueras de todos esos proyectos es un edificio maravilloso, pero quizás el que menos tiene que ver con esa ambición, porque es un edificio que está hecho en clave organicista, es un edificio con el que trabaja con César Manrique, pero que probablemente no tiene esa condición de reprogramación del territorio. De hecho, es una pieza que, mirado en cuanto a su escala, es una pieza agresiva. Sobre todo es una pieza que se ha desvirtuado mucho porque se ha construido, como saben ustedes, alrededor y ha cambiado la percepción que tiene, siendo una pieza extraordinaria como lo es, pero probablemente no sea muy representativa de lo que él quería hacer y lo que quería buscar. Y en ese sentido podemos compararla con la casa de César Manrique, en la que Fernando Higueras participó más bien poco. No tiene ningún rasgo estilístico, seguramente pudo tener un trabajo de asesoramiento, pero es una obra muy de César Manrique, trabajando a través de la intuición, porque es una obra personal, es una obra que hace para sí mismo,
Es una obra que hace con fines específicos que tienen que ver con cierto modo de vivir, cierto modo de estar en el mundo. Con lo cual, pues qué diferencia, ¿no?, entre esta arquitectura donde el friso superior de arquitectura popular está ocultando un mundo telórico, un mundo de misterio, un mundo de hedonismo, con esta arquitectura que es trabajar a gran escala en clave geométrica sobre el territorio. Son modos distintos de entenderlo. De hecho, es muy interesante porque, de nuevo, la pregunta de qué aporta quién en estos proyectos nos la podemos plantear en el Mirador del Río, donde, por un lado, tenemos el planteamiento de Higueras de trabajar a escala territorial, pero al mismo tiempo tenemos la sensibilidad, la escala pequeña del cuerpo, la dimensión sensorial, que creo que es propia de César Manrique. Por lo menos es difícil decirlo, ¿no?, pero tiene los visos de ser así, ¿no?, o que podemos encontrar luego en obras pues, como esta, que pertenecen a una lógica parecida, siendo unas obras distintas. En realidad, el César Manrique propio es el César Manrique de los gemelos y, sobre todo, insisto, el César Manrique de la casa. Y aquí, y ya termino, nos podíamos plantear pues, cómo la casa, de nuevo, vuelve a ser el repositorio de aspiraciones, de referencias y de esa reprogramación de la arquitectura popular. Nos podemos centrar, por ejemplo, antes lo hemos visto como uno de los elementos de contraposición con la casa de Rudowski, en esta zona de la lámina de agua de la piscina, porque en realidad es una piscina, ¿no?, una piscina para bañarse. Que en realidad, ¿qué es? Pues es un elemento que tiene que ver con la cultura mediterránea, igual puede tener que ver con la cultura islámica, del espacio que refleja, que crea un remanso de paz, que tiene pues, un mundo de sofisticación poética, pero también tiene que ver con las piscinas de los años 60, de los años 70. Piensen ustedes en los cuadros de David Hockney, californianos, el disfrute del espacio hedonista, incluso ligado a la cultura homosexual claramente explícita, pues seguramente también está programado en esa clave. Y también incluso está programado en una clave clásica, que sería el espacio de un ninfeo, ese lugar cavernoso del que brota el agua, porque literalmente la casa es una caverna de la que brota el agua, que en la tradición clásica está habitado por las ninfas, ¿no?, que son deidades que muchas veces se asocian a esa cultura hedonista y erótica. Entonces, puede ser que hubiera ese elemento de programación intencionado o intuitivo, pero desde luego que es una de las claves de la lectura que puede tener ese espacio. Y, por supuesto, todo esto pasa por la relación telúrica del cuerpo humano, en este caso el cuerpo de César Manrique, en este exhibicionismo de su cuerpo, ¿no?, que está presente desde su juventud hasta su vejez y que nos habla de la continuidad. También es un espacio celebratorio, un espacio social, un espacio que podemos ligar pues, a la cultura hedonística, cómo se vivía ese espacio, ¿no? Esta mañana he estado otra vez visitando el edificio con Fernando y no me había percatado del detalle, pero me parece absolutamente significativo, lo acabo de introducir la imagen aquí, que es la pista de baile, ese círculo de geometría pura que instala César Manrique como una pieza más de ese programa funcional dedicado a la diversión, al placer y al hedonismo, dentro de esa caverna orgánica que contiene el cuerpo y lo protege, ¿no? Aparece una pieza, esa pieza que me parece que es muy sintomática del modo de pensar paradójico, en el buen sentido de la palabra, de César Manrique, en el que cabe todo. Por tanto, junto al César Manrique que veíamos al principio, con el cochecito para hacer fotografías, el César Manrique nacido en Lanzarote, que conoce en profundidad la geografía de la isla y que está deslumbrado por esos paisajes, está César Manrique neoyorquino, está César Manrique sofisticado, es decir, tenemos muchos César Manrique, ¿no? Una de las piezas que tenía la casa de César Manrique es este fauno de las Islas Hespérides, ¿no?, que es una especie de representación mitológica de lo canario, pero que en el que mismo se programa o se reprograma lo canario en una clave clásica, la mitología llevada a la isla. Yo creo que no es una casualidad que estuviera este cuadro, un cuadro que admiraba, que César Manrique le daba muchísimo valor, pues yo creo que este fauno que está reconstruyendo su entorno, que está programando su entorno y que lo hace en una clave mitológica, creo que representa muy bien la figura de César Manrique. En realidad, para él la arquitectura popular, y termino ya, no es solamente un documento, no es solamente un manifiesto para hacer y construir la Lanzarote que él pensaba que tenía que ser la Lanzarote del futuro, no es solo un pegamento social con el cual todo el mundo se puede reconocer, no es tampoco solo
un mecanismo, una herramienta para construir un estilo nuevo, una arquitectura moderna, sino yo creo que es también esa materia a la cual se le puede dar forma para construir el propio yo. Y yo entiendo que esta casa, construida en buena manera con materiales de arquitectura popular, trasciende la arquitectura popular. Por eso entiendo que ese libro que hemos visto al principio, el libro de la arquitectura inédita, que cumple todas estas funciones, en un término se tiene que entender por lo que vemos aquí, se tiene que entender por el personaje que lo ideó, lo concibió y que utilizó el libro como un programa utópico. Muchas gracias.